¿Te has preguntado alguna vez de qué están hechos los pensamientos? Una simple idea o un sentimiento, todo está hecho de energía. La mayoría sabemos lo que es la energía. Es esa cosa que conoces por primera vez cuando tocas la toma corriente y aprendes la lección. Sin embargo, poco o nada sabemos sobre cómo la energía resulta convirtiéndose en seres tan complejos como nosotros. Adicionalmente, tenemos todas esas películas y series que avivan nuestra imaginación, hasta hacer que nos preguntemos: ¿podremos algún día hacer cosas así? En este video vamos a abordar este tema desde un punto de vista científico, pues creo es la mejor herramienta que tenemos actualmente para comprobar si el ki, chi, chakra, fuerza, cosmos, akasha, éter, prana o simplemente energía es algo que podemos controlar a nuestra voluntad. Así que si quieres averiguarlo, quédate hasta el final de este video porque estos datos harán volar tu imaginación. La historia cuenta que bajo la dirección de un monje viajero hindú llamado Bodhidharma, en el año 527, los monjes del templo Shaolin en China se dedicaron a poner en práctica hábitos de meditación profunda junto con ejercicios físicos, pues se consideraba que una mente sana va de la mano con un cuerpo sano. Esto dio como lugar a las primeras formas o katas. La primera forma o kata se llamó Luhan, o 18 manos de Luján. A partir de aquí y mucho tiempo después, se comienza a desarrollar nuevos conceptos entre los que encontramos el Tai Chi y el Qigong. Este último se menciona por primera vez en la dinastía Ming entre los años 1368 y 1644. Estas técnicas se basan principalmente en la respiración, expulsar energía usada y absorber energía nueva. Con los años, fueron apareciendo conceptos que escaparon junto con los monjes sobrevivientes de la quema de Shaolin. Estoy hablando de los secretos más profundos de Shaolin, la campana de oro. Imagina tu cuerpo vacío. Imagina que eres una coraza. Ahora, con tu mente, crea dentro de ti una esfera de energía, una esfera de luz ubicada en el centro de tu cuerpo, e imagina poco a poco que es más brillante y más cálida. Trata de cambiarla de lugar. Cámbiala de un punto a otro. Antiguamente se creía que contribuye a mejorar la salud del lugar en el que se imagina está la esfera. Los monjes podían imaginar la esfera en la palma de sus manos, imaginando que irradiaba tanta luz y calor como el mismo sol. Ubicando la mano sobre un golpe o incluso sobre otra persona, se cree que podría actuar como un catalizador que hace que sane más rápido el dolor. Para completar este ejercicio, se realizan meditaciones fijando la atención en la llama de una vela. Así, aprendes a fijarte en un canal estrecho. La atención fija normalmente dura 8 segundos. La idea es que con la práctica aumente progresivamente el tiempo que podemos estar conscientes del instante que llamamos ahora. Todo esto sin que la mente se vaya a una idea cualquiera o a un recuerdo vivido. Aumentar esos 8 segundos debe ser tu objetivo principal. Hace unos años, un japonés llamado Masaru Emoto comenzó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por qué cosas pueden afectarla. El señor Emoto pensó que quizás el agua reaccionaría a sucesos no físicos, pues es un elemento muy receptivo. Así que empezó una serie de experimentos, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. Para el experimento, se pusieron 0,5 centímetros de agua en 50 placas de Metri. Después, se pusieron en un refrigerador a 25 grados bajo cero durante 3 horas. Después, se movieron a otro congelador a una temperatura de 5 grados bajo cero, en el que había un microscopio con una cámara, con la que fotografiaron cada una de las 50 muestras. Primero, se fotografiaron las gotas a las que no se le había plantado ningún pensamiento. Después, se hizo lo mismo con las demás a las que se le había implantado pensamientos y se examinaron las diferencias. Cuando se había implantado un sentimiento como el del amor, los cristales eran preciosos. Esta primera imagen pertenece a la muestra de agua de la represa de Fujiwara. Y esta otra imagen es la misma gota después de que un monje zen la bendijera. Esta es de agua destilada pura. Esta es amor. Esta otra es gracias. Y aquí tenemos odio. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta a las moléculas, pero resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Estas imágenes las saqué del documental ¿Y tú qué sabes? En inglés, What the Bleed Do You Know? Hay unos videos subidos en YouTube de forma no oficial. Voy a dejarles el link de uno aquí abajo en la descripción para que lo vean.
Quise reunir algunos videos que me llamaron mucho la atención, pues me parece increíble que existan tantas coincidencias en la forma en la que se manifiesta la energía. No tengo la certeza de saber si son reales o no, excepto de uno, el capítulo de Superhumanos de Stan Lee, por el maestro del Qigong. Superhumanos es una serie que se caracteriza por buscar personas con capacidades sobrehumanas a las cuales se les somete a diferentes pruebas para confirmar la veracidad de sus palabras. En este caso, el protagonista conoció a un maestro dedicado a la medicina tradicional china. Este hombre dedica su vida a tratar dolores internos de las personas, desde dolores de espalda, así como de otros órganos. Lo que hace es que por medio de su mano expulsa calor, o al menos algo que la gente percibe como eso. Es el calor suficiente como para evaporar agua de una servilleta o para prenderle fuego después de que ésta esté seca. Este maestro, hasta donde sé, vive en Nueva York y se dedica a hacer consultas y conferencias donde abiertamente muestra sus habilidades a la gente. Por supuesto, en este capítulo, el protagonista le realiza todo tipo de pruebas al viejo maestro para intentar demostrar que es un farsante. Sin embargo, lo crean o no, la conclusión es que es real, pues de ninguna manera se pudo demostrar lo contrario. A este maestro se le habían hecho experimentos en el pasado. Encontré este video en el que el maestro, siendo más joven, también fue examinado con el fin de comprobar si era verdad o no, y por supuesto la conclusión fue la misma, que era real. Un dato muy importante, si no es el más valioso, es que uno de los resultados fue que las ondas gamma del cerebro del maestro eran mayores cuando generaba el calor por medio de sus manos. Este tipo de onda se produce en el cerebro, que está vinculado con el desarrollo de la electroencefalografía del cerebro. Antes no se conocía nada sobre estas ondas cerebrales. Adicionalmente, también en Superhumanos, en el capítulo de telequinesis, se comprobó que por medio de lecturas cerebrales, el aumento de ondas gamma que se producen en el momento exacto cuando Guy Buckley intenta mover con su mente un objeto. Este video también está colgado en YouTube por el mismo Guy Buckley. Para reforzar un poco más las dudas sobre esto, busqué un video publicado años atrás en YouTube. Aquí, un maestro haciendo uso del Qigong era capaz de mover ladrillos a la distancia. Este hecho fue documentado por varios medios de comunicación en China como algo sorprendente y sin explicación, pero no pasó de ser algo sensacionalista, por lo que no se le dio mayor importancia. Se ha teorizado que las ondas gamma podrían estar implicadas en el proceso de percepción consciente. Sin embargo, no hay un acuerdo unánime al respecto por parte del lado científico. Unos investigadores en Europa midieron las ondas gamma del cerebro de ratas concentrándose en 3 partes distintas del hipocampo, la zona del cerebro que es responsable primordialmente de la memoria a largo plazo y los desplazamientos físicos. Observamos que hay ondas gamma lentas y rápidas que proceden de zonas distintas del cerebro. Muy parecido al mismo modo en que las emisoras de radio transmiten distintas frecuencias. Esto lo explicó la autora principal del estudio, Laura Colgin, postdoctorando en el Instituto Kavli de Neurociencias de Sistemas y el Centro para la Biología de la Memoria de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología. En el cerebro, hallamos lo que podría describirse como un sistema de comunicación por radio. Las frecuencias bajas sirven para transmitir recuerdos de experiencias pasadas y las altas para transmitir lo que ocurre en el momento presente. Es un estudio realmente interesante, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Ahora les pregunto, ¿sirve de algo el entrenamiento? En mi opinión, creo que sí. Me he puesto a analizar en si esto es algo que se puede reproducir a base de práctica. Es probable que sepas o no que el Kung Fu es la unión de 2 palabras, habilidad y tiempo. Esto en palabras simples quiere decir que a través del tiempo puedes desarrollar cualquier habilidad, hasta perfeccionarla. Una vez la perfeccionas, a eso se le llama Kung Fu. Por lo tanto, el médico tiene Kung Fu, al igual que el cocinero y el costurero. O al menos así se explica en Asia. En Occidente, en el libro Gladwell, se afirma que para ser realmente experto en algo es necesario invertir 10.000 horas en su estudio o práctica. Esto quiere decir que hay que dedicarle al menos 40 horas a la semana al estudio y la práctica durante 5 años. Ahora, debemos preguntarnos, ¿es posible esforzarnos tanto en practicar el uso de la energía chi que en algún momento seamos capaces de lograr cosas como mover algo con la mente o transmitir calor con las palmas de nuestras manos? Otras especies como las anguilas producen energía gracias a las células llamadas electrocitos. Estas son células especializadas en forma de disco que, estando alineadas en el cuerpo de la anguila, almacenan energía, de manera similar a lo que lo hace una batería eléctrica. Nosotros no somos tan ajenos a esos conceptos, solo que a nuestra manera. Los humanos también almacenamos energía. Las células producen energía en su núcleo, pero las mitocondrias son las centrales eléctricas de las células. Estas producen todo tipo de combustible que alimenta la vida a nivel bioquímico, el adenosín trifosfato. Las células emiten luz de baja intensidad, emisiones ultradébiles de fotones llamados biofotones. Son de ritmos específicos constantes,
Además, las radiaciones fotónicas serían la base conductora de la información biológica en todos los seres vivos. La evidencia de transmisión de información a partir de biofotones fue desarrollada por el físico Fritz Albert Popp. Estas radiaciones están relacionadas específicamente con la molécula del ADN y tienen un papel importante en procesos bioquímicos, entre ellas la mitosis, la comunicación celular, los campos morfogenéticos y la memoria. El Dr. Fritz, junto con el Dr. Klaus Pitcher, médico de Essen en Alemania, demostraron por primera vez la presencia de radiaciones infrarrojas pertenecientes al rango de biofotones en las estructuras del cuerpo humano que parecían ser idénticos a los sistemas meridianos descritos por la medicina china. Estas serían las bases científicas para una interpretación moderna del concepto tradicional del chi, a partir del concepto físico de los biofotones. De nuevo, les dejo el link del estudio en la descripción. Está en inglés, pero lo pueden traducir por pedazos con Google, así que no creo que sea un problema. Para terminar, cuéntame si te gustó este video, si sabes algo más que quizás olvidé mencionar, o si has experimentado algo que pueda estar relacionado con la energía chi. Cuéntamelo abajo en los comentarios para que todos nos informemos. Y si no, entonces cuéntame si tienes algún tema del que te gustaría que hablara. Ponlo abajo en los comentarios y yo con mucho gusto lo haré. Gracias por llegar hasta aquí, suscríbete para más contenido y por ahora nos veremos en otra historia, guerreros.